Queremos que el mundo se llene de emprendedores, de personas que produzcan y no que únicamente consuman. ¿Prefieres un país de millonarios o un país que tenga unos cuantos ricos y el resto le absorban? ¿Qué prefieres? ¿Un país con una población con metas claras, sueños y aspiraciones y ganas de hacer cosas en la vida? ¿O un país de gente perdida, distraída y vaga? ¿En qué mundo prefieres vivir? Pues poco a poco veo como España y su mentalidad está tirando cada vez más a esa mentalidad de mediocridad. Está tirando por la vía de tener a muchísimos pobres y a unos cuantos ricos. Y lo peor, un estado titánico que lo único que hace es absorber al resto de la población. Pero ¿dónde está el punto de mira real de todo esto? ¿En las grandes compañías? ¿En los trabajadores? Pues no. El punto de vista se debe poner en las nuevas generaciones que están saliendo cada año de los colegios. Creo que no es sorpresa para nadie si digo que cada vez las generaciones están peor preparadas, que cada vez se tienen menos aspiraciones, que cada vez se tiende menos a que las personas quieran ser emprendedoras. ¿Y por qué no decirlo? Hay generaciones muy tontas. Lo vemos en muchos empresarios que dicen, me cuesta encontrar gente cualificada, la gente en general no tiene ganas de trabajar, y esto en realidad es muy complicado de resumir en un vídeo y seguramente sea un problema multifactorial, pero el problema de base lo tenemos en la educación. Y me da mucho coraje cuando se habla de esto porque los profesores siempre se ponen de garras cuando se habla de esto. No, ¿cómo va a ser que mis alumnos salgan mal preparados si yo soy un máquina? Mentira, la educación está estructurada de una manera pésima. Ya he hecho vídeos en este canal hablando precisamente de cómo nos programan para ser pobres, y cada año la ley se cambia para que todo sea más fácil, para cambiar los temarios, para cambiar la forma de evaluar, con la finalidad de mejorar algo, no sé el qué, pero el resultante siempre es gente mediocre. Y no estamos poniendo el foco donde verdaderamente tiene que estar. Hay un problema en la educación y es lo que es, y me da igual que los profesores se pongan de garras. Los niños salen mal preparados, pero yo no he venido aquí a hablar de lo mala que es la educación pública por la educación pública, sino en el sector del emprendimiento. Como decía al principio, creo que todo el mundo prefiere un país de ricos que un país de pobres. Y para que exista un país de ricos, debe de haber una población con una mentalidad más emprendedora, con una mentalidad con ganas de producir, con ganas de crear cosas, con ganas de vender, con ganas de montar negocios. Cosa que la mentalidad española es ser funcionario, ser empleado, ser trabajador, que alguien me pague y yo tener que hacer lo mínimo indispensable. Y por eso decía que esto viene de las aulas, porque la cultura, la mentalidad emprendedora, se gesta desde que eres pequeño. Y esto no es algo que en realidad los gobiernos no sepan. Desde que yo ya estaba en la escuela, los gobiernos ya se dieron cuenta de esto y empezaron a inculcar una serie de asignaturas que pudieran sembrar esta mentalidad del emprendimiento en los alumnos, pero nuevamente salió mal. Quiero que veáis estos apuntes que se están dando ahora en los colegios de una asignatura llamada Cultura Emprendedora. Ojo al nombre, Cultura Emprendedora. Los apuntes de una asignatura como Cultura Emprendedora son ver qué es el eslogan de una empresa, ver qué es un producto o un servicio. ¿Alguien de verdad piensa, y si no que me lo digan en comentarios, que a alguien se le puede despertar la vena emprendedora, la vena de hacer dinero, porque en la escuela veas lo que es un eslogan? No, evidentemente no, y a las pruebas me remito. Atención a los últimos datos del informe PISA. España obtiene su peor resultado. Y para quien se lo esté preguntando, el informe PISA es un estudio que se hace para medir la capacidad de los alumnos de 15 años sobre los conocimientos y habilidades que tengan. Y España, por si fuera poco los malos resultados que había estado teniendo, nuevamente vuelve a dar los peores resultados. Todo esto del informe PISA y de los apuntes que os estoy contando lo he sacado de la cuenta de Instagram de un profesor mío antiguo, que por privacidad evidentemente no diré quién es, pero me tomé la molestia de leer los comentarios que le ponían las personas, porque la mayoría de seguidores que tenía eran otros profesores, otras personas del gremio que también se dedican al sector de la educación. Y la gran mayoría, te diría que al 80, 85, 90%, todos echaban la culpa a que las generaciones vienen peor porque sí. A las familias, a cualquier cosa menos a sí mismo. Excepto un comentario que vi por ahí, de una señora que decía como profesora y dentro del gremio todos sabemos perfectamente por qué tenemos estos resultados. Un poco de autocrítica al sistema educativo y a la actitud personal y profesional de cada profesor o profesora. Sinceramente esto me pareció el comentario más adecuado. Efectivamente, un poquito más de autocrítica con cada profesor, un poquito más de autocrítica con el sistema educativo en sí y con la actitud de muchos profesores. Porque sí, señores, yo que he salido de la escuela, siempre se nos ha vendido este pensamiento de los profesores hay que escucharlos, los profesores saben mucho, los profesores hay que respetarlos. Un profesor sabe mucho de su materia que lleva dando tantísimos años, pero de la vida y de hacer dinero no tiene ni idea. Es imposible que un profesor te dé cultura emprendedora. Es imposible que un profesor de economía dentro del sector público te explique algo que sirva al sector privado. No puede. Es literalmente imposible porque esa persona no sabe.
no ha experimentado. Ha estudiado mucho, ha estudiado mucha teoría, sabe mucho de números, sabe mucho de cuentas, sabe mucho de fórmulas y las fórmulas están muy bien, pero la realidad a veces es otra. A veces X más Y no es igual a Z. Hay muchos puntos y aparte que una persona que no lo ha experimentado no te lo puede enseñar. Por tanto, si una persona que trabaja en el sector público tiene que explicarte cómo manejarte en el sector privado, no va a poder, porque no sabe. Y de entrada, de base, ya está mal el sistema educativo, porque no te están preparando para cuando salgas de ahí. El alumno no tiene culpa, el alumno está obligado a ir a clase. Pero el sistema que se le ofrece es malo, es mediocre, no sirve, es inútil para su futuro si quiere ser un emprendedor, si quiere ser una persona que produzca y que haga dinero. Yo sinceramente he entrado en el sector del emprendimiento gracias a lo que he visto en mi casa, gracias a que he visto a un padre trabajando de lunes a domingo en un bar, cuando el domingo precisamente no era el día de descansar, sino el día de más facturar. Cuando he visto a mi madre trabajando en su propia tienda de ropa, vendiendo ropa, teniendo que utilizar la venta para traer dinero a casa. Y esos valores del sacrificio, esos valores del esfuerzo y esa forma de ganar dinero es muy difícil que te la inculquen en un colegio. Si no tienes un entorno así desde pequeño, es muy complicado que estos valores los veas, precisamente por lo que os dije antes. Estás en un entorno donde todo el mundo viene del sector público, que no ha tenido que vender, que no ha tenido que trabajar de lunes a domingo para traer dinero a casa. Ha tenido una vida de funcionario y solo sabe hacer dinero estudiando y siendo funcionario, y por mal que suene, te está enseñando a vivir una persona que solo sabe chupar del sector privado para traer dinero a casa. Y está claro que así lo hacen. Cuando da economía, no te enseñan a invertir, no te enseñan sobre dinero, no te enseñan cómo montar una empresa, sino que te enseñan balances, contabilidad, cosas que vienen bien en una empresa, pero precisamente para ser empleado, para ser el eslabón de una empresa, pero en ningún caso para montar tu propia empresa. En cultura emprendedora, que precisamente sería donde te tendrían que despertar esa vena, esa chispa, esas ganas de producir y de hacer dinero, tampoco te desarrollan tu creatividad, ni te dan acceso a dinero, ni a que hagas algo para que se te despierte esa vena, sino que te enseñan el eslogan de una empresa, que es un producto, que es un servicio. En mi caso, cuando yo lo daban, nos enseñaban los tipos de contratos, el indefinido, el temporal. ¿Eso despierta en alguien las ganas de hacer dinero? No, imposible que eso despierte en alguien las ganas de hacer dinero. Como mucho te podrá despertar la vena para que entres en la carrera de marketing y nuevamente seas el empleado de una empresa en el departamento de marketing. ¿Os dais cuenta cómo el sistema educativo solo es una fábrica de crear empleados y no de empleadores? Para emprender te tienen que hablar de mentalidad, te tienen que hablar de dinero, te tienen que desarrollar un músculo de creatividad en tu cerebro que te haga darte cuenta de cómo solucionar problemas, porque emprender no es levantarte a las 5 de la mañana. Emprender no es ser la persona con más hábitos del mundo. Emprender es solucionar problemas a las personas y venderlos. Y para eso tienes que tener la capacidad de detectar esos problemas y saber cómo solucionarlos. Y eso solo lo puedes hacer pensando. Eso solo lo puedes hacer viviendo y dándole rienda suelta a la creatividad para saber cómo solucionar esos problemas, siendo una persona con mucho conocimiento, que le gusta aprender todo el rato, que todo el rato quiere montar sistemas nuevos. Son una serie de mecanismos muy complicados, pero que se tienen que ver y dar desde pequeño. Por tanto, si de verdad quieres escapar de ese sistema, te voy a dar las 3 mejores vías que puedes empezar para iniciarte en ese sector del emprendimiento y poder ser una persona que realmente haga dinero y no que se vea toda su vida frustrada por un sueldo. El primer punto es consumir mucho contenido enfocado al emprendimiento. Es así, si estos valores, si esta mentalidad, si este tipo de pensamiento no te lo pueden dar en la escuela y no te lo pueden dar en tu casa, tendrás que buscarlo externamente, tanto en YouTube como en libros, como rodeándote también de personas que tengan esa misma mentalidad, que tengan esas mismas ganas que tú. Con esto no te estoy diciendo que tengas que dejar de lado a tus amigos, pero quizás sí que tengas que ir a charlas de emprendimiento. En YouTube hay muchísimo contenido del sector del emprendimiento, de gente que hace mucho dinero, que puede explicarte muchas cosas que no te van a explicar en clase. Y con esto no solo aprenderás, sino que también te darás cuenta de que no es imposible, porque lo que te venden también muchas veces es que esto es imposible o es solo para una élite. Eso solo son creencias que te inculcan personas que jamás lo han intentado ni siquiera, porque tenían precisamente esta creencia de que es imposible. Te estarías apalancando en el conocimiento de personas mucho mejores que tú para no cometer ciertos errores, para empezar a dar esos primeros pasos, para empezar a moverte y hacer cosas que además nunca ha sido tan fácil con el mundo de redes sociales en el que vivimos actualmente. Es muy cierto que hay mucha competencia y es muy complicado, pero también es cierto que jamás en la historia de la humanidad ha habido tantas oportunidades como la hay a día de hoy, que no es necesario tener 10, 20, 30, 50.000 euros para empezar un negocio, que puedes hacerlo desde cero en tu casa de manera online. Es muy sencillo y hay una gran cantidad de cosas que puedes
hacer, créeme, solo tienes que empezar a desarrollar ese músculo de la creatividad que le llamo yo, y los primeros pasos es consumiendo mucho contenido enfocado a ello. Por eso, si este tipo de vídeos te gusta, te puedes suscribir para que te notifique cuando suba otro vídeo. En segundo lugar, tienes que hacer, sí, tienes que consumir mucho contenido, pero conforme vayas consumiendo contenido, tu cabeza va a ir pensando muchas cosas, vas a empezar a tener ideas, vas a empezar a pensar cosas. Y esas cosas tienes que empezar a ejecutarlas. Y si te equivocas, no pasa nada. Continúa. Equivocarse está de puta madre. O que no funcione todo lo bien que querrías que funcionase al principio, está bien. Había una frase que me gustaba mucho, que no me acuerdo muy bien cómo decía, pero venía a decir que equivocarse era bueno. Simplemente equivocarse es una señal de que has intentado algo que todavía está fuera de tu alcance, pero que si continúas puedes llegar a conseguirlo. Si te tienes que equivocar, equivócate, continúa. Y como tercer punto, tienes que tener muy claro los valores del emprendimiento. Es muy sencillo buscar un trabajo y que al mes siguiente te estén pagando, pero cuando el sueldo te lo tienes que crear tú mismo, es mucho más complicado. Por eso después, cuando lo consigues, puedes aspirar a ganar mucho. Este también es uno de los grandes problemas que existen, que no se suele tener la paciencia suficiente nunca, me da igual el sector, el ámbito o en el mundo en el que te manejas. Cuando por ejemplo haces vídeos, es muy difícil construir una comunidad y llegar a monetizarla. Es muy difícil montar un servicio de calidad y conseguir clientes que estén dispuestos a pagar por ello. Todo esto es complicado, pero no imposible, y solo llegarás a conseguirlo si tienes muy claro que esta es tu vía, que esto es lo que tú quieres hacer de verdad. Porque si realmente no te apasiona, si realmente esto no te gusta, no te enamoras de ese proceso, lo más probable es que acabes abandonando. En el canal tengo muchos vídeos hablando de este tema y todos los próximos que haré van a ir enfocados a esto. Así que suscríbete si te ha gustado y te estará apareciendo ahora mismo un vídeo que seguro que te facilita mucho el camino. Chao.